Las lecturas que nos presenta hoy la liturgia de la Iglesia hablan como que todo concluye, se acaba, llega el final y pone el acento, sobre todo la liturgia, en estar preparados, en estar dispuestos. ¿Para qué? Para el fin que se acerca. Todos los años, por el ciclo litúrgico, celebramos entonces este gran misterio, sabiendo que algún día el Señor, por segunda vez, nos va a volver a visitar, pero ya no en la pequeñez del pesebre de Belén. No, nos va a visitar ya gloriosamente, nos va a venir a rescatar, a buscar, y ahí será el fin. ¿Cómo va a ser esto? Conocemos algunos detalles, pero son como pinceladas por arriba. Con precisión no conocemos nada de esto. Y aquí viene el tema. Con precisión no conocemos nada de esto. La liturgia de hoy nos invita a poner la confianza una vez más en el Señor, sabiendo que nosotros no controlamos, no dominamos, no podemos organizar mucho cómo va a ser este final. Al contrario, nos previene. Habrá algunos signos a los cuales hay que estar atentos y que solo puede descubrir aquel corazón que esté despierto, aquella persona que esté bien conectada con la realidad de todos los días. Vulgarmente esto le llamamos tener los pies sobre la tierra, y nosotros le podemos agregar con nuestra fe y nuestro corazón, nuestra esperanza puesta en el Evangelio, en el cielo, en la palabra de Dios. O sea, vivimos en esta tierra, pero no somos de acá. Nuestra patria es el cielo, es celestial. Creemos en la promesa que Cristo nos ha hecho. Por eso las realidades cotidianas, lo de todos los días, ¿es importante? Sí, por supuesto. Más hoy que estamos votando, por ejemplo, la realidad política, por supuesto, es muy importante que todos nos ocupemos de nuestro país, que votemos a conciencia, que, en fin, que luchemos por ser buenos ciudadanos. Pero todo esto queda siempre en un segundo plano cuando presentamos la fe. La fe se mete en todas las realidades, por supuesto, y en cada pueblo y con sus diferencias. Pero hay un espacio que está reservado especialmente para Dios, para lo último. Y allí es donde nosotros respiramos distinto, donde compartimos la palabra de Dios y encontramos en ella signos siempre de esperanza, de alegría, de gozo, como hablábamos recién y rezábamos en el Salmo, cantando también, ¿no? O sea, nuestra seguridad tiene que estar puesta solamente en el Señor. Las realidades cotidianas, política, seguridad, social, educación, son todas muy importantes, pero no hay que darles más importancia de las que tienen frente a la fe. Ya estamos hablando de las cuestiones últimas. Que se entienda bien este mensaje. No es que no importa la realidad de todos los... No, sí, los cristianos, católicos, estamos llamados a meternos en todo eso. Pero sabiendo que nuestra finalidad siempre es contagiar la fe, los valores del Evangelio, en todas estas realidades muchas veces paganas, que no reconocen a Dios. Por ahí no lo niegan, pero ¿Dios? ¿Qué es eso? ¿Quién es? No lo conocen. Por eso nosotros estamos llamados en el medio de este mundo a dar testimonio, a ser testimonios vivos del amor que nos tiene Dios. Y acá viene entonces el detalle, la vueltita de esta homilía, de la interpretación de esta palabra de este fin de semana. Nos habla de tener esperanza y de comparecer seguros frente al Señor, pero ¿con qué actitud? Sabiendo que se funda solamente en Jesucristo, en su palabra, que es lo único que es estable. Cielo y tierra pasarán, pero lo único que permanece al final de todo son las palabras de Dios, o la palabra de Dios, si quieren, con mayúsculas. Eso es lo que se va a cumplir. Todo lo demás pasa el tiempo y casi podríamos decir carece de importancia. Pero alguno me podrá decir, pero ¿no era que en cada acto de caridad, en cada obra buena que hacemos, el reino de Dios crece? Tal cual, es verdad, no es mentira, pero no se contrapone una realidad con lo que estamos diciendo aquí. Cada pequeño vaso de agua, cada obra de caridad que hayamos hecho, sin duda con amor y en el nombre del Señor, Él la va a tener en cuenta. Suma, por supuesto, para la vida eterna. Pero acá estamos hablando ya de lo definitivo,
de lo último. Y la invitación es a tener el corazón despierto, atentos a los signos. Por ejemplo, vamos a poner acá un ejemplo conocido por todos, que es por ahí hasta de mal, no digo de mal gusto, pero malsonante podría sonar, porque no queremos ya ni hablar de la pandemia. Escuchamos pandemia y todos cerramos la persiana. Pero podemos sacar algo bueno de allí con respecto al Evangelio de hoy. Cuando nosotros tuvimos que vivir el tiempo de pandemia en su momento más crudo, fíjense que las características que mencionamos al principio de esta homilía se daban perfectamente. No controlábamos nada, no sabíamos qué iba a pasar, no podíamos organizar prácticamente nada. Bueno, lo que nos pide de alguna manera el Evangelio con respecto al fin de los tiempos. Habrá signos, habrá que interpretarlos, pero la actitud que se nos pide a nosotros como cristianos, ¿cuál es? Y estar despojado de todo aquello que no nos sirve para que el reino de Dios crezca. Depositar solamente nuestra confianza en el Señor, como decía el Salmo, ¿no?, que recién rezábamos. Esa seguridad nos viene del Señor. Después que vaya a pasar, todo se va a conmover, va a temblar, te entra agua en la barca de Pedro a cada rato, hay pérdidas, goteras, agujeros, pero eso no importa si el Señor camina con nosotros. Y ahí está la promesa que Él nos hizo. Hasta el fin de los tiempos Jesús camina siempre a nuestro lado, camina en y con su iglesia. Por eso no hay nada que temer, y está en nosotros el valor que le damos a la realidad de todos los días. Entonces, sí estar conectados, por supuesto, con la realidad, con los pies en la tierra, tratando de amar, haciendo obras de caridad, por supuesto que eso tiene sentido. Pero el sentido último a cómo vivimos cada día se lo da Jesús para los que tenemos fe. Y en Él encontramos esa confianza, esa alegría, ese gozo, para seguir caminando, aunque vemos que muchas cosas se caen. ¿Y por qué se caen? ¿Por qué no permanecen? Porque sería hermoso que nuestro ecosistema y nuestra forma de vivir y nuestra organización funcionara como un reloj, no sé, alemán, podríamos, todo perfecto, qué lindo. El reloj alemán también va a dejar de funcionar a la larga, si creemos en lo que dice acá, porque no son eternos, no son realidades que van a permanecer. Una sola cosa es importante, y María encontró la mejor parte, se puso a los pies del Señor a escuchar sus palabras, la palabra de Dios. Lo que está contenido acá es lo que se va a cumplir hasta la última coma. Quienes creemos esto, entonces no le damos tanto poder a las cuestiones de todos los días, que nos afectan, por supuesto, y así tiene que ser, porque somos seres humanos. Pero hemos puesto, en definitiva, nuestra confianza en la misericordia de Dios. Y si hacemos esto, se puede vivir de un modo nuevo, como Cristo quiere. Pero Padre Nicolás, entonces, las actitudes que hay que tener para seguirlo a Jesús son las de la pandemia. Es una pregunta que nos podríamos hacer. Yo creo que la pandemia nos enseñó algunas de las actitudes, podemos extraer como algo bueno, del despojo, de no poder controlar, de no poder organizar la propia agenda. El Señor quiere que sí, que puedas organizar tu agenda, pero que tomes conciencia de esta realidad última, más importante. Vamos organizando como podemos, pero todo es limitado en esta tierra. El problema es cuando nosotros compramos esa imagen de seguridad que no es real, que está todo bien y entonces, no, somos peregrinos. Siempre faltan 5 para el peso. Seguimos tras las huellas de Jesús caminando en la esperanza, en la confianza, y siempre suceden cosas en el camino de la vida. Quien vive de este modo y pone su confianza en el Señor siempre va a ser feliz y está dispuesto, abierto a lo que pueda acontecer. Si es de Dios, siempre nos sorprende. Por eso tener todo dispuesto, armado, atenta un poco contra la vida de fe. Eso no quiere decir que no haya que ser organizado en la vida, disponer, preparar. Sí, pero con cierto límite. Y las lecturas de este fin de semana nos invitan entonces a profundizar en esta realidad y nos queda esta pregunta entonces, ¿cómo estoy viviendo hoy frente a esto que nos pide el Señor, frente a los últimos tiempos? Eso no quiere decir que mañana se acaba el mundo, ni los ángeles ni el Hijo del Hombre saben la hora justa, el momento oportuno. Solo el Padre del cielo, que en su infinita misericordia algún día nos revelará ese dato.
Mientras tanto, lo que nosotros sí podemos hacer es crecer en amistad con Jesús, caminar con nuestro Dios, al lado, haciendo obras de caridad, amando. Y de esa manera seremos felices y podemos también, y acá viene lo interesante, hacer muy felices a otros que no lo conocen a Jesús. Estos textos que parecen terribles, interpretados a la luz de la esperanza, de la palabra de Dios, nos dan vida para seguir caminando y nos permiten vivir, no sobrevivir en este tiempo, vivir con dignidad, confiando siempre en nuestro Dios. Que así sea.